Buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Sabiduría es una bendición. Me alegro que estén conmigo en esta tarde y también me alegro que Dios le ha bendecido y le ha beneficiado durante este día. Vamos a empezar, mi hermano, con una oración. Alabado Dios, querido Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tus santas palabras. Te damos las gracias, Señor, por el beneficio y la bendición que tú nos sigues dando. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar. Y en esta tarde vamos a estudiar un tema bien importante sobre la Trinidad. Te pido, Señor, por tu sabiduría. Te pido, Señor, que tú nos hables en nuestro corazón, que tú te expliques, que tú puedas abrir los corazones y la mente de todos nosotros y que nosotros podamos entender qué es la Trinidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu salvación, por tu amor. Mantente con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, mi hermano, como le estoy diciendo, en esta tarde vamos a estudiar sobre la Trinidad. Un tema bien importante, mi hermano. Es uno de los temas, como hemos hablado en la última vez, hemos hablado, querido hermano, sobre la importancia de estudiar la palabra de Dios, del gran beneficio que uno recibe en la palabra de Dios, que es una carta de amor, es un deseo que el Señor desea para que nosotros podamos escuchar su voz, para que Él pueda explicarse hacia nosotros. Porque una vez más, la palabra de Dios es inspirada por Dios, es dada por Dios, con el propósito que nosotros podemos conocerlo a Él. Es con un deseo que Dios tiene para conocernos, para que nosotros podamos conocer a Él y que nosotros podamos tener esa relación íntima con Él. Porque hay que recordar, mi hermano, Dios es amor. Y el deseo que el Señor tiene para hacia nosotros es que nosotros podemos recibirlo y podemos tener esa relación íntima y que nosotros podemos aceptarlo a Él como nuestro Dios. Bueno, mi hermano, en esta tarde vamos a estudiar sobre la Trinidad. Ahora, muchos de nosotros hemos escuchado que hay un Dios en el cielo. Y hay muchos diferentes maneras en las cuales el ser humano cree en Dios. Hay gente, querido hermano, que creen que hay un Dios. Hay gente, querido hermano, que creen que ese personaje es un personaje que vive solamente en el cielo. Hay personajes que creen, querido hermano, que Dios es un personaje en el cual que Él está con el ser humano, pero en una forma dividida. En otras palabras, mi hermano, que el Señor es un personaje, que Dios es un personaje que vive en el cielo y que ha dejado al ser humano aquí para simplemente vivir como va a vivir. Y hay muchas formas, mis hermanos, que muchos interpretan a este Dios. Hay gente, querido hermano, que aceptan que no hay Dios. Hay gente, querido hermano, que no creen, querido hermano, que existe un poder sobre lo que se ve aquí en esta tierra. Hay personajes, querido hermano, que por lo malo que se ve, por la forma en la cual esta tierra está, hay muchos personajes que creen que simplemente Dios no existe. Hay personajes, querido hermano, que cuestionan la existencia de Dios porque pueden ver el sufrimiento, pueden ver el dolor. Si hay un Dios de amor, como tú dices, ¿por qué que hay tanto sufrimiento en este mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? Bueno, en verdad, mi hermano, hay un Dios de amor. Hay un Dios que verdaderamente lo cree. Vamos a entender, querido hermano, más después, cuando vamos a estudiar, que el dolor que se encuentra aquí en este mundo no es por culpa de Dios. Se lo digo en pura confianza. Es por culpa de nosotros, culpa de nuestros pecados. Y vamos a estudiar un poco sobre el pecado más después. Pero hoy quiero explicarle un poco de quién es Dios. Dios, cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios, vemos, querido hermano, que como dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios al cielo y la tierra. Podemos ver, querido hermano, del primer versículo que encontramos en la palabra de Dios, en Génesis 1:1, nos explica a nosotros que todo esto empezó con ese Dios. Que ese mismo Dios es aquel en la cual todos nosotros encontramos, que nosotros nos encontramos y encontramos todo lo que existe aquí en esta tierra. Pero vamos a estudiar, querido hermano, que en la palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios, aunque es un Dios,
consiste de tres diferentes personas. Ahora, querido hermano, y las tres personas que vamos a hablar de esta tarde es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, querido hermano, como le está diciendo, hay gente, querido hermano, que ven a Dios en diferentes formas. Hay gente, querido hermano, que aceptan que hay un Dios en el cielo, pero que no aceptan que Jesucristo es Dios. Y hay gente, querido hermano, que no aceptan que el Espíritu Santo es Dios. Hay gente, querido hermano, que siente que el Espíritu Santo es una emoción, o que el Espíritu Santo simplemente es el Padre, simplemente su respiración. Pero vamos a leer y vamos a estudiar en esta tarde para nosotros ver qué dice la Biblia sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y quién son estos tres personajes? ¿Y qué parte comparte cada uno de ellos hacia la vida del ser humano? Vamos a empezar, querido hermano, en el libro de 1 Corintios capítulo 8 y versículo 6. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Primeramente, querido hermano, quiero introducirte al Padre. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, querido hermano, que todas las cosas proceden de Él. En otras palabras, el Padre, querido hermano, es el principio. El Padre, querido hermano, es a cual, querido hermano, nos beneficia, nos bendice a nosotros. El Padre, querido hermano, vamos a estudiar en la próxima lección, vamos a estudiar un poquito más del Padre. Vamos a poder extender un poquito más de la parte que el Padre Celestial hace para nosotros. Pero Él es un parte de la Trinidad. Dios es aquel, como la Biblia nos dice, que proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Nosotros necesitamos entender, hermano, que nosotros somos de Dios. La razón por la cual nosotros existimos hoy en día es porque el plan fue de Dios. Dios hizo el deseo. Y como vamos a ver, querido hermano, un poquito más allá, vamos a leer el versículo, querido hermano, en el cual nos deja saber a nosotros que el propósito y el deseo, la razón por la cual nosotros existimos, es por este mismo Dios. Otra cosa, querido hermano, que nosotros podemos entender y saber de nuestro Padre Celestial es un Dios y Padre de todos. Ahora podemos ver, querido hermano, que Dios es Dios de tormenta. Aún aquellos que no lo creen, ellos existen por ese mismo Padre. Y son de Él también. Aunque ellos no creen en Él, aunque ellos no desean estar con Él, Él desea estar con ellos. Y su amor es grande para ellos también. Él tiene, querido hermano, todos, sobre todos. Dice, el cual es sobre todos. Dios, querido hermano, el ser humano puede pensar que es grande, el ser humano puede cumplir mucho aquí en esta tierra, pero no podemos jamás compararnos con nuestro Dios, y menos con nuestro Padre Celestial, porque Él es sobre todo nosotros, y Él es sobre todo nosotros en todo aspecto de nuestra vida. Él es todo sobre nosotros en inteligencia, sabiduría, poder, fuerza. En todo sentido, el Padre es sobre todos. Y por todos, que es lo importante, que una vez más, Él es por todos. El Señor, no importa, en la palabra de Dios nos dice a nosotros que si un ave cae del cielo, el Padre se da de cuenta que ese ave ha caído. No hay nada que existe en esta tierra en la cual el Padre no conoce, en la cual el Padre no tiene conciencia de. Todo que existe en esta tierra, el Padre lo conoce. Y en todos. No era un práctico el panteísmo, que muchos piensan, querido hermano, que Dios está en todo, que está en silla, que está en sofás. Eso no es lo que significa esta palabra, este versículo. Cuando dice en todos, querido hermano, el deseo del Señor es morar en cada uno de nosotros como seres humanos. El Señor desea vivir en nuestros corazones, en nuestra mente. Él desea tener esa relación íntima con nosotros para nosotros poder estar conectados con Él. Eso es lo que significa esto cuando dice que en todos. El deseo del Padre, querido hermano, es estar conectado con sus hijos, que somos cada uno de nosotros. El otro personaje que vamos a hablar en esta tarde sobre es aquel en la cual vino hacia esta tierra. Es un personaje, querido hermano, de los tres dioses, creo que es el más famoso, de los tres que consiste de la Trinidad, mejor dicho.
es el más que se conoce, y ese es aquel Jesucristo. Se conoce, querido hermano, porque Jesucristo, querido hermano, como la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, versículos 1 y 12, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí donde recuerda, en todos, entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesucristo fue aquel, querido hermano, que vivió en el cielo. Vio dónde estaba el ser humano después del pecado y hizo la decisión. Le invito, querido hermano, que estudien Filipenses capítulo 2 y vamos a ver, querido hermano, la decisión en la cual Jesucristo hizo hacia por cada uno de nosotros. Y podemos ver, querido hermano, que Jesucristo hizo una decisión increíble de dejar todo lo que tenía en el cielo para venir aquí, querido hermano, y vivir sobre nosotros. Y como vamos a estudiar un poquito más después, vamos a ver, querido hermano, que el propósito que Jesucristo vino aquí para esta tierra era para salvarnos, para morir en la cruz por nuestros pecados y para bendecir y beneficiar grandemente a sus seres queridos. Vemos, querido hermano, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. En otra palabra, querido hermano, Jesucristo, que es Dios, y la palabra de Dios, querido hermano, confirma, Él es Dios, se hizo carne. Es un misterio, querido hermano, que no se puede explicar. Hay ciertas cosas, querido hermano, que tú vas a leer en la palabra de Dios, que tú vas a estudiar, querido hermano, que no se pueden explicar. Pero alabado sea el nombre del Señor. No las cosas todos tienen que explicar o entender. Pero sí, mi hermano, el Señor desea que nosotros lo creemos por fe. Pero Jesucristo vino aquí. Él es Dios. Y Él vino hasta aquí, hasta tierra, con el propósito, mi hermano, de vivir entre nosotros, conocer y entender nuestros sufrimientos, pagar nuestra deuda, que vamos a estudiar un poco más después sobre el pecado, y redimirnos a nosotros de la perdición. Jesucristo, queridos hermanos, también la segunda parte de la Trinidad. También, querido hermano, encontramos, querido hermano, un personaje también que muchos, querido hermano, lo usan como emoción, lo usan, querido hermano, como una electricidad en la iglesia, pero él es un personaje de la Trinidad. Y vamos a leer y vamos a estudiar un poquito más después que el Espíritu Santo es un personaje que tiene sentido, que tú puedes entristezar, que Él se goza, Él da instrucciones. El Espíritu Santo es un personaje, querido hermano, que tiene mente. El Espíritu Santo es Dios. La palabra de Dios le dice a nosotros, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Nota, querido hermano, que la palabra de Dios clasifica al Espíritu Santo como parte de la Trinidad, como Dios. Una vez más, muchos personajes hablan de Él, de los dones, como eso del don del lenguaje o don de moverse. No. El Espíritu Santo es un ser que piensa, es un ser con inteligencia. El Espíritu Santo es la tercera persona que comparte de Dios. Leemos también 1 Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo que escudriña aún lo profundo de Dios. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Recuerdas, hermanos, cuando estudiamos en el estudio pasado que hablamos sobre que la palabra de Dios fue inspirado? El que inspiró a los seres humanos a escribir la Sagrada Escritura fue el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mi hermano, cubre y está en nuestros corazones y en nuestra mente. Él es aquel que dirige. Vamos a estudiar que Él es aquel que nos enseña. Él es nuestro maestro
en un sentido de que Él nos enseña a nosotros la palabra de Dios. Él es un personaje, querido hermano, que dirige nuestras vidas. Vamos a leer, le invito en Isaías 30, versículo 21. Vean, querido hermano, como la Biblia dice, y escuchará una voz que te dirá, ve a la izquierda o ve a la derecha. Esa es la voz del Espíritu Santo. Le invito, mi hermano, que estudien un poquito más profundo sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres, querido hermano, son parte. En la palabra de Dios a veces muchos, querido hermano, cuestionan, querido hermano, si los tres. Pero vamos a ver, querido hermano, que en mucha de la Biblia, vamos a ver que estos tres personajes siempre han trabajado juntos. Nota, querido hermano, en Génesis capítulo 1, y los versículos 1 y 26, aquí podemos ver, querido hermano, la primera vez que se menciona a Dios. Y podemos ver también que estos tres personajes estuvieron al principio, y todo esto existe por ellos, mi hermano. Dice el Génesis 1, capítulo 1, versículo 1 y 26. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nota, querido hermano, cuando llegó al momento de crear al hombre, nota, querido hermano, lo que pasó. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nota, querido hermano, que ahí la palabra de Dios hizo, voy a hacer al hombre a mi imagen, dice a nuestra imagen, nuestra semejanza. En otra palabra, querido hermano, estos tres personajes, y vamos a ver, y vamos a estudiar un poquito más, que estos tres personajes desde el principio ha estado, querido hermano, en la creación. Jesucristo fue aquel que creó, la voluntad fue del Padre, y el Espíritu Santo, querido hermano, es aquel que rodea, como la palabra de Dios dice, sobre esta tierra, querido hermano. Vamos a ver, querido hermano, que estos tres personajes han trabajado desde el principio de la creación del hombre hasta ahora, en todas partes de la salvación, en toda parte que comparte, querido hermano, de nuestra vida. Vamos a ver que estos tres personajes han estado juntos trabajando por nuestra salvación. Cada uno de ellos tiene, querido hermano, su propio papel para cumplir, pero cada uno de ellos trabajan como una unidad. Recuerda, querido hermano, como hay un equipo. Vamos a decir que ustedes, si ven baloncesto o ven la pelota, cuando uno habla, querido hermano, en un equipo, está hablando, querido hermano, en básquetbol hay 5 personajes, 5 diferentes personajes, pero son el mismo equipo. Vamos a decir así como los Boston Celtics, mismo equipo. Son 5 diferentes personajes, pero son los 5 que están trabajando en el mismo equipaje con el mismo propósito, ganar. Pero cada uno de ellos tiene su propio papel de jugar en ese juego para poder ganar. Es la misma cosa. En el béisbol hay 9 personajes que tú ves que están afuera, que tienen que jugar la defensa. Pero son en el mismo equipo, los Boston Red Sox, mismo equipo. Pero son diferentes personajes. Asimismo también, con es de Dios, podemos ver que estos tres personajes trabajan como un equipo con el propósito de la salvación hacia el hombre. Una vez más que nosotros podemos ver es en una parte bien importante. Y esta es la parte cuando Jesucristo vino hacia aquí, a esta tierra, aquí, hermano, a estar con nosotros. Alabado sea su nombre. Y vino aquí con el propósito, aquí, hermano, de enseñar y beneficiar y también para sacrificar su vida hacia nosotros para poder beneficiar y bendecirnos. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Aquí podemos ver, querido hermano, que el primer personaje que estamos hablando de es Jesucristo. Él se bautizó. Cuando Él salió del agua de bautismo, los cielos se abrieron. Y nota, querido hermano, lo que la palabra de Dios dice que pasó cuando los cielos se abrieron. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Nota, querido hermano, ahí está Jesús, fue bautizado, salió del agua, los cielos se abrieron, y lo próximo, querido hermano, que Jesús ve es una paloma que viene sobre él. Y esa paloma representaba al Espíritu Santo. Nota, querido hermano, ¿qué más pasó ese día? Y hubo una voz de los cielos. Nota, querido hermano, la palabra de Dios es claro. Esto no es una voz, querido hermano, que vino de un ser humano, sino que el voz vino del cielo. Y nota, querido hermano, lo que decía. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nota, querido hermano, Jesús fue bautizado, salió de la agua.
cuando él salió del agua, el cielo se abrió. Vio el Espíritu Santo bajar como paloma y cayó sobre él. Y escuchó la voz de su Padre en el cielo que le dijo, este es mi Hijo amado. Nota aquí, hermano, que ahí los tres estaban ahí con el plan de salvación. El bautismo de Jesucristo fue el principio de su ministerio. Ahí fue cuando él fue ungido para ser nuestro Salvador. Ahí fue cuando Jesucristo empezó su ministerio que él iba a tener por 3 años y medio. Ahí fue que empezó el ministerio hacia la salvación al ser humano. Y los tres personajes estaban ahí en ese día, porque ese era un día bien importante. Y para que el hombre reconozca aquí, hermanos, que esos tres personajes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desean nuestra salvación, los tres personajes estuvieron ahí, para dejarnos saber a nosotros que los tres estaban trabajando con el mismo propósito, el propósito de la salvación hacia el hombre. También, querido hermano, podemos ver que cuando Jesucristo ya cumplió con su tarea, terminó, y ya el plan de salvación fue cumplido para el hombre. Él vino, vivió una vida santa, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz de Calvario, alabado sea su nombre. Y él ya resucitó, pero él, querido hermano, él quería dejar hacia el ser humano su palabra y quería enviar a los discípulos que pasaron 3 años y medio con él, estudiando, aprendiendo de él, viendo su comportación, en preparación para esta tremenda obra. Y Jesús mandó a los discípulos. Vamos a ver en Mateo capítulo 28, versículo 19 de San Mateo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nota aquí, hermano, que cuando los discípulos iban a salir a enseñar, cuando los personajes iban a bautizar, y el bautismo, que hermano, vamos a estudiar un poquito más después, vamos a ver muchos gloriosos temas, que hermano, que vamos a estudiar, que verdaderamente la sabiduría es una bendición. Vamos a ver, que hermano, el plan glorioso de Dios hacia la salvación y el amor que Él tuvo para nosotros. Pero podemos ver, querido hermano, que el bautismo es cuando nosotros hagamos ese compromiso hacia Dios, cuando nosotros aceptamos ese sacrificio de Jesucristo hacia nuestra vida. Y cuando nosotros bajamos en las aguas del bautismo, estamos siendo bautizados, estamos siendo confirmando hacia el Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Porque vamos a ver, querido hermano, que cada uno de ellos, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando empezamos a vivir, vamos a ver, querido hermano, que el Padre, querido hermano, es aquel, querido hermano, que nos soporta. Jesucristo es aquel que ministra por nosotros. Y el Espíritu Santo es aquel que se queda con nosotros, morando en nosotros, dirigiéndonos, enseñándonos, abriendo nuestra mente a entender a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo. Pero podemos ver, querido hermano, que los tres personajes, una vez más, están trabajando para la salvación y para el beneficio y la bendición de cada ser humano. Pablo, querido hermano, era un tremendo ministro, un instrumento, querido hermano, usado por Dios para beneficiar y bendecir, un predicador tremendo. Y Pablo entendió, los discípulos de Jesucristo entendieron, querido hermano, la importancia, querido hermano, de los tres personajes en los cuales estamos hablando de. Y Pablo, querido hermano, cuando quería dar una bendición hacia los corintios, cuando él terminó su segunda carta y la última carta que le mandó a los corintios, querido hermano, él quiso dejarle una bendición bien específica, una bendición bien especial. Nota, querido hermano, lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo. La gracia, querido hermano, es la presencia, el poder de Jesucristo. Jesucristo vivió una vida perfecta, una vida que verdaderamente benefició al ser humano. Vivió una vida que fue tentado en todas cosas, pero nunca cayó en pecado. Y esa es la gracia en la cual Jesucristo nos da a nosotros para nosotros poder vivir diariamente. El amor de Dios. La cosa, querido hermano, que nosotros necesitamos entender es que Dios no tiene el deseo que nadie se pierda. Leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, que el Señor no se goza en la muerte de nadie, sino que Él desea, querido hermano, que todos
dejen sus malos caminos y todos se arrepientan, querido hermano, porque Él desea que nosotros vivimos con Él eternamente. También podemos encontrar lo mismo en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y la comunión del Espíritu Santo, la comunión, querido hermano. Le invito a leer en Juan capítulo 16, capítulo 14 hacia capítulo 16, en la cual el Señor Jesucristo habla, querido hermano, sobre la obra del Espíritu Santo. Él nos explica a nosotros que el Espíritu Santo va a estar aquí con nosotros para enseñarnos, para traernos hacia la verdad, para traer convicción de pecado en nuestros corazones, pero también para traer convicción de justicia, para que nosotros podamos saber y entender lo bueno que el Señor desea darnos a nosotros, lo bueno que es la vida, cómo correctamente vivir nuestra vida. El Espíritu Santo es el cual que comunen con nosotros, que habla con nosotros, que dirige. Una vez más, Isaías 30, capítulo 30, versículo 21. Le invito a leer eso también, que tú vas a escuchar una voz que te va a dirigir y hacia la izquierda o la derecha. También te invito, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, habla sobre el Espíritu Santo. Los evangelios, los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son los 4 libros bellos sobre, querido hermano, la historia, querido hermano, de Jesucristo, el amor que ha tenido. Y ahí también tú vas a encontrar, querido hermano, como el versículo más famoso que se encuentra, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios el Padre al hombre, al mundo, que dio su Hijo unigénito, que es Jesucristo. Querido hermano, podemos ver que la gracia del Señor, el poder del Señor, obra en nuestra vida. El amor que Dios tiene para nosotros, para nuestra salvación, con el deseo que nadie se pierda, con el deseo que nosotros podamos recibir ese beneficio tan tremendo y tan glorioso de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Que si le invito a leer en el libro de Lucas, capítulo 11, cuando Jesucristo habla que el Señor desea darnos a nosotros el Espíritu Santo, el entendimiento del Espíritu Santo, y lo único que tenemos que hacer es pedirlo. Podemos ver, querido hermano, que estos 3 personajes, una vez más, compartan quién es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3, querido hermano, tienen amor hacia nosotros. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 8, y quiero que por favor memorícense este versículo. Es el versículo más poderoso que se encuentra en la Biblia, porque todo lo que nosotros vamos a entender del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, está formado en amor. Todo lo que Dios hace para nosotros es en amor. Mi hermano, le invito, estudien sobre el Padre, estudien sobre el Espíritu Santo, estudien sobre Jesucristo. Vamos a estudiar en las próximas 3 lecciones esto mismo, sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo. Y vamos a ver que cada uno de esos 3 personajes comparten una parte bien especial en nuestra salvación. Pero los 3, querido hermano, tienen el mismo amor hacia nosotros. Los 3 desean, querido hermano, nuestra salvación. Podemos ver, querido hermano, que Dios es amor. Imagínense, querido hermano, tan glorioso que ese plan de salvación que estos 3 personajes unieron y juntaron, querido hermano. Reconociendo, querido hermano, porque Dios pudo hacer la decisión de simplemente dejarnos, querido hermano. Los 3 pudieron decir, no, esto ya se perdieron, vamos a empezar, vamos a construir, vamos a crear un nuevo mundo. Pero ellos, querido hermano, el amor de ellos hacia nosotros es tan poderoso que los 3, querido hermano, ponieron un plan de salvación, y los 3, querido hermano, han trabajado y han luchado por nuestra salvación. Dios nos ama, querido hermano. Dios nos ama, Dios nos desea, querido hermano, esa vida eterna. Y vamos a hablar un poco de vida eterna. Hay unos temas, querido hermano, que por favor le pido no se pierdan, porque son temas hermosos, temas que verdaderamente van a cambiar su vida. Y estos son temas, querido hermano, que han sido traídos hacia nosotros por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personajes que nos aman, 3 personajes que verdaderamente tienen el deseo de darnos a nosotros lo mejor posible. Y le invito, mi hermano, estudien sobre ello. Repasen esta lección, repasen los versículos, y también éntrense ustedes mismos hacia la Biblia. El Señor desea enseñarlo a ustedes personalmente. El Espíritu Santo desea ser el maestro de ustedes. Dios el Padre desea enseñarle a ustedes el amor que Él tiene para ustedes. Y Jesucristo, querido hermano, desea morar en ustedes. La gracia de Dios, Jesucristo quiere darle a ustedes
la vida que Él tenía, los beneficios, la bendición. El Señor desea bendecirnos, el Señor desea perdonarnos, el Señor desea limpiarnos. Y más que nada, querido hermano, como vamos a estudiar un poquito más después, que Jesucristo, querido hermano, ha prometido regresar para nosotros vivir con Él eternamente, mi hermano. Este es el propósito, querido hermano, de los tres personajes de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi hermano. Tres personajes que han luchado. Mira, querido hermano, el pecado nunca ha sido el problema de Dios. Dios nunca ha pecado. Dios nunca ha hecho nada incorrecto. Cuando el hombre hizo la decisión de desobedecer a Dios, querido hermano, Dios no se molestó con nosotros. Dios no viró su espalda hacia nosotros, sino que Dios, querido hermano, con un amor tierno, con un deseo de perdonarnos, puso un plan, querido hermano, se hizo responsable por cada uno de nosotros. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Se hizo responsable por nuestra salvación. Jesucristo no nos dejó, el Padre no nos dejó, el Espíritu Santo no nos dejó, sino que ellos, querido hermano, formaron un plan de salvación con el propósito, querido hermano, de salvar a cada uno de nosotros, con el propósito de salvarle a ustedes, a sus seres queridos, con un amor que jamás se va a poder explicar, pero con un amor, mis hermanos, que le enseña cada día. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre, gracias, Señor, por la Trinidad. Gracias por el papel que tú haces, querido hermano, en amarnos. Gracias por el sacrificio de la vida de Jesucristo. Gracias por darnos a nosotros el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor que has siempre estado con nosotros, por tu plan de salvación, por todo lo que tú haces por nosotros. Alabado sea el nombre de tuyo. Alabado sea el nombre de Jesucristo, querido hermano, querido Dios, y pido, Señor, que tú sigas beneficiando y bendiciendo a cada uno de nosotros. Beneficia y bendice a todos que he escuchado en esta lección. Abre su corazón para que ellos puedan entender su amor y que ellos puedan ser beneficiosos hacia otros, querido hermano, y que ellos puedan compartir estas bellas lecciones con otros. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu deseo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.